Yo quería comentarle algo brevemente, Sí, que, claro, Alexander, dale. que a veces cuando estamos en esto de... Alexander, dame un segundito, discúlpame, que esto es como Ok, importante, no me demoro. Discúlpame, Alexander, era importante. Ahora sí te escucho, por favor. ya, sí, iba a decir que a veces cuando estamos hablando de los hebreos o cualquier de donde se han movilizado su rey, etcétera, usted a veces dice como que pues, o sea, a veces está sentado que sabemos de ese tipo de cosas y la verdad es que no, no mucho. Ok, gracias. Está bien, Alexander, está Sí, bien. es que lo poco que sé acerca de eso, bueno, es más por la institución en la que estaba, pero más que eso, pues no. No, está bien que me digan, está bien. Sí, sí, tal vez estoy asumiendo cosas. Está muy bien, gracias. Bien, bueno, me detengo en los hebreos, aunque nadie más va a hablar. Por cierto, si ustedes quieren creer en el cambio climático, son libres de hacerlo, ¿no? Si quieren estar en contra de Occidente, son libres de hacerlo. Lo que les decía es que lo único que espero, pues, es que tengan, pues, argumentos por detrás, ¿no? Ok. Am, muy bien, empecemos. A ver, busquemos una línea histórica, porque nos habíamos quedado, me parece que en el Imperio Romano. Me parece que nos habíamos quedado allí. A ver, alguna línea histórica que sea media pedagógica. Puede ser un poco esta. Ok. Entonces, nos habíamos quedado, bueno, aquí está solo hasta Jesús. Eh, no importa, yo les voy explicando. Bueno, entonces, pues tienen toda la parte, ¿no es cierto?, de la genealogía, tienes Abraham, ya lo dijo Yesenia, ¿no es cierto? Luego, este Abraham tiene dos hijos, el Ismael, que es el hijo de la esclava de Agar. De hecho, eso fue una equivocación que comete la esposa de Abraham, ¿no? Déjenme me detengo ahí un segundo. La historia va así, ¿no? O sea, Abraham ya era muy viejo. Dios le había prometido que iba a tener hijos. Y, y no tenía, todavía no tenía. Y el problema era con Sara, que Sara no era fértil, ¿sí? Y recibe la visita de Dios mismo. Si alguien quiere leer un poco de esto, pues puede ir a Génesis 15, 16, 17 y 18. ¿No? Recibe la misma visita de Dios y le dice, bueno, tú vas a tener un hijo, o sea, vas a tener descendencia. Y Sara, que está detrás, escuchando, escondidita, bueno, no tan escondida, pero ahí un poco solapada, se ríe y se mofa. O sea, pensando, aunque seas Dios, pero que yo tengo una hija, eso va a ser difícil.
puedes entender cómo, después de eso, Dios no le dio un hijo directamente y rápidamente a Abraham. No, no, no. Sara se burló. No, no, que vas a tener un hijo rápido. No, no, no. Entonces, claro, Sara ahí en la desesperación le pone a su esclava, tengo un hijo con mi esclava. Y sale Ismael con la esclava, que es Agar. Y en toda la tradición musulmana, pues sale desde Ismael. De hecho, ellos creen que Ismael fue el hijo que Abraham iba a sacrificar. Tú tienes en la tradición musulmana, y eso lo vamos a ver, de hecho, ya cuando lleguemos en la segunda parte del semestre, porque es todo el imperio musulmán, que para ellos son tres ciudades sagradas, ¿no es cierto? Medina, la Meca y Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén? Porque ellos creían que Abraham iba a sacrificar a Ismael, no a Isaac. Bueno, ya después tiene a Isaac con Sara. Isaac tendrá dos hijos, ¿sí? Jacobo y Esaú. Jacobo, que es el segundo hijo, va a ser el de la promesa, el que le cambiarán de nombre y se llamará Israel. Este Jacobo tiene 12 tribus, 12 hijos, ¿no? Quienes van al cautiverio a Egipto, porque claro, se pierde la comida, no hay comida, entonces tienen que movilizarse. En Egipto se encuentran que José, el penúltimo de los hijos, supongo que ustedes han visto la película de Moisés, ¿no? Bueno, estoy suponiendo. Pues este José se ha convertido en la mano derecha del faraón y les ayuda a su familia, y su familia se queda a vivir en Egipto, pero pasan los años y se convierten en esclavos, ¿no? Luego Moisés aparece, Moisés libera a su pueblo de Egipto y van a la tierra prometida, a Canaán, pues donde hoy es Israel, ¿sí? Luego viene el periodo de los jueces, luego viene el periodo de los reyes, donde hemos visto muy rápidamente a Saúl, a David y a Salomón. En el periodo de Salomón Israel se divide en dos, ¿no? El que se llama Israel y el que se llama el reino de Judá. De ahí viene la palabra judíos, porque vienen de Judá. Bueno, Israel va al cautiverio por los asirios. Judá va al cautiverio por los babilonios, pero los de Judá sí regresarán. Y regresan, ¿no? Y luego viene el Imperio Romano, ha nacido Jesús, y ahí nos habíamos quedado. Luego, ¿qué pasa después? Bueno, ya Jesús muere, ¿no es cierto? Ha resucitado, sus discípulos están predicando en todas partes, y el cristianismo empieza a crecer, pero se separa de los hebreos. El cristianismo ahora, para ser cristiano no necesitas ser hebreo, puedes ser griego y ser cristiano. Y los hebreos se mantienen con una cultura apartada. Se creará el Talmud, que es la forma de cómo interpretar el Antiguo Testamento, y en el Talmud se dirá, bueno, Jesús fue un farsante, un Mesías, un apóstata, que no, un Mesías que no era. Y los judíos están en esa etapa hasta el año 70. ¿Qué pasa en el año 70? Vamos a ponerlo acá. Año 70. No, domine. Bien. En el año 70 empieza, bueno, no es que empiece en el 70, empezó antes, pero una de las peores persecuciones que han tenido la historia de la humanidad por la religión. Los emperadores romanos empiezan a perseguir a los cristianos, pero también a los judíos, porque para ellos no había diferencia. O sea, un cristiano es un judío,
que tenían media, o sea, era medio cierto eso, porque todos los primeros discípulos, pues obviamente eran judíos, ¿no? Y les empiezan a perseguir, a muerte, a matanza. Eso ya lo veremos con detenimiento, pero los empiezan a matar. En el año 70 se destruye el templo de Jerusalén y los hebreos empiezan a ser dispersados por el mundo. Es decir, los hebreos por el miedo huyen y se dispersan, lo que se llama la segunda diáspora. Se dispersan por el mundo, ¿no? Y para muchos, bueno, les voy a preguntar por antes de meterme ahí. ¿Quieren escuchar un poquito de teología? Sí, profe. ¿Seguros? Bueno. Nadie habla en esta clase, ¿no? Solo hay 2 o 3 por ahí. Y lo haré muy rápido. 2 minutos. Cuando a Jesús le están preguntando, ¿no es cierto? Señor, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Porque Jesús les dice, bueno, ustedes ven el templo, no va a quedar piedra contra piedra aquí. Y va a venir una persecución y ustedes van a morir y va a ser la señal de los tiempos, del fin de los tiempos. Y le dice, Señor, ¿y cuándo va a pasar esto? No, y el Señor les responde, Jesús les responde, no va a pasar generación, no va a pasar esta generación hasta que estas cosas ocurran. Esto es de mi primer evangelio. Bueno, lo que pasa es esto. En el año 70 se cumple la profecía. El templo de Jerusalén es destruido. La persecución a los cristianos y a los judíos es bárbara. Tanto así que se dispersan por el mundo. Aquí ustedes pueden ver aquí los videos de qué pasa con el templo de Jerusalén. Luego nos queda solo de ese templo de Jerusalén, que algún rato yo lo mencioné aquí en esta clase, solo nos queda una pared, ¿sí? Que se llama el Muro de los Lamentos. Supongo que de los lamentos algún rato lo vimos, creo. Soy un poco malo en recordar estas cosas. Pero el Muro de los Lamentos es la última, o sea, solo nos queda eso. Solo nos queda una pared de todo el gran templo de Jerusalén. Ese templo que había creado David para poner el arca de la alianza. Entonces, pongo un video chiquitito para que lo veamos. A ver si es que funciona. Que no sea muy largo y que lo puedan escuchar también. Tus metas se mueven contigo, cambian, se pausan, siguen. El Muro de los Lamentos, o en hebreo, Akotel Amaraví, es decir, el muro occidental, es el lugar más sagrado del pueblo judío en el planeta. Y también es lugar donde millones de personas de todas las confesiones, de todas las religiones, visitan anualmente, por supuesto, antes de la pandemia, porque es un lugar que es considerado muy sagrado, muy espiritual y que tiene principalmente una historia muy interesante. Y ahora les voy a contar la historia del Muro de los Lamentos o el Muro Occidental. Lo que ustedes están viendo aquí son los vestigios del Muro Occidental. Por eso en hebreo se llama Kotel HaMa'aravi o Muro Occidental, que rodeaba la estructura del Templo Sagrado de Jerusalén. Mucha gente se confunde y creen que este muro es lo que quedó del Templo Sagrado de Jerusalén, pero no. Del Templo Sagrado de Jerusalén, lamentablemente, no tenemos nada no porque no haya existido, sino porque aquellos que administran el lugar donde se encuentra en estos momentos el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, es decir, los musulmanes, no permiten la excavación arqueológica para intentar descubrir qué es lo que hay dentro. De ahí se puede encontrar algunos restos arqueológicos del antiguo templo de Herodes. Sí, dije de Herodes porque lo que vemos aquí son los restos arqueológicos
del templo construido por el rey Herodes, Herodes el Grande, aquel que gobernó la provincia de Judea, siendo el rey de los judíos entre el año 37 al año 4 antes de la era cristiana. Y fue él que inicia aproximadamente en el año 19 o 20 antes de nuestra era la construcción de un muro de contención, es decir, un muro, aquí es el occidental, pero también estaba el norte, el oriental y el sur. Todos esos muros de contención tenían por objetivo retener todo el material de construcción que se había hecho dentro del templo, donde se hicieron reformas suntuosas, magníficas, elevando la suntuosidad o el lujo del templo de Jerusalén y convirtiendo este espacio sagrado en el mayor o el más grande y más importante espacio sagrado de la antigüedad, inclusive más que cualquier templo romano o el foro de Roma. Vamos a hablar en los próximos videos sobre la obra de Herodes, sobre si realmente fue Herodes el que construyó, o hubieron otros que lo ayudaron, o otros que continuaron la construcción de Herodes. Por el momento, me despido. Ok, hay dos cosas que hay que aclarar acá. Lo primero, lo que estaba por detrás del muro, a ver, ¿por qué lo llamaba yo el templo de David? Porque David fue el primero que construye el templo allí. Este templo fue ya destruido antes cuando vinieron los babilonios y fue reconstruido cuando regresa Nehemías. Y luego lo que él dice está muy bien, es decir, la parte exterior del templo fue construida por Herodes. Y que luego cuando viene la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, solo nos queda esta parte de acá. Cuando ustedes ven a los judíos que se acercan al templo y están orando, claro, es como lo único que nos ha quedado de acercarnos a Dios, y por eso están poniendo sus oraciones dentro de los escondrijos, dentro de los huequitos de la pared, y lo ponen allí, porque es la única forma o el único lugar donde Dios estaba presente. ¿Okay? Bueno, los judíos se esparcen por el mundo, vamos a ir un poco más rápido. Luego, pues los judíos regresan, o sea, después de que el imperio romano desaparece, los judíos van regresando y regresan a la tierra prometida y se vuelven a sentar en la tierra prometida, pero claro, ya el templo de Jerusalén ya no existe, ¿no? Y luego, pues viene el tiempo de las cruzadas, esto sí lo veremos también, pero será en nuestro segundo parcial. Dentro de las cruzadas. Ok, Mónica, gracias. ¿Por qué los romanos perseguían a los cristianos y a los judíos? Primero, porque, ya voy contigo, Tatiana, dame un segundito. Primero, porque tenían un emperador bastante especial que se llamaba Nerón, y Nerón pues pasa todo el incendio de Roma en el 64 y Nerón culpa a los cristianos de que ellos habían iniciado el incendio en Roma y los empiezan a perseguir. Pero esa persecución no termina con Nerón, porque Nerón luego ya lo asesinan, pero sigue, y la persecución sigue porque ahora se les acusa a los cristianos y a los judíos de querer derrocar al imperio romano. Claro, los judíos estaban buscando un Mesías que se convierta en rey. Y los cristianos ahora sabían que ya tenían el Mesías, pero que no era un rey terrenal, sino uno espiritual. Entonces sigue la persecución. Por eso, Tatiana dice, ¿por qué los musulmanes no dejaban que se les haga investigaciones? Bueno, sí.
porque, eh, porque negaría, y ya muchas cosas lo hacen, pero negaría de forma fehaciente que la historia que ellos proponen en el Corán no es cierta. ¿Están escuchando? Están vendiendo ya ceviche en mi cuadra. Por eso, pero justo tiene que ver con las cruzadas. Bueno, déjenme, voy ahí muy rapidito, les cuento. Jocelyn, ¿querías decir algo? Sí, Lisa, le quería preguntar si estamos hablando de del muro de los lamentos, que solo pueden entrar las personas musulmanes ahí o nadie en general no puede entrar por si acaso vaya a existir algún tipo de derrumbe del lugar, por lo antiguo que es. Ok, dame un segundo. Sí, o sea, no tiene que ver con el derrumbe, sino más con la religión, y ya voy por allá. Porque justo está en el tiempo de las cruzadas, entonces tenemos el gran imperio musulmán que se toma, déjenme les muestro un mapa rapidito. Ok. Jerusalén, a ver, pongamos imperio musulmán. Vamos a tener que ir a un mapa. ¿Dónde está? Aquí, ok. Acá está Europa, ojalá lo puedan ver. Ojalá se nos abra rápido. Bien, acá está Europa, ¿no? O sea, Portugal, España, acá está Francia, Italia. Ok, acá en este lado donde está mi mouse, ahí está Jerusalén. El imperio musulmán empieza en el siglo VI y VII en dos ciudades que quedan aquí y acá, en Medina y la Meca. Y empiezan después a conquistar todo, conquistan todo y llegan a Jerusalén y conquistan Jerusalén. Luego, la Europa, que era muy católica, manda las cruzadas porque los musulmanes se habían tomado Jerusalén. A la final hay 9 cruzadas, hay peleas, esto sí lo vamos a revisar, muy intensas. Y a la final se quedan dentro del territorio, se quedan los musulmanes. Y eso es la última diáspora de los judíos. Los judíos tienen que salir de Jerusalén, tienen que salir de Israel. Pero ya cuando los judíos se van, ya está pasando los siglos, se crea en el mismo lugar donde estaba el templo de Jerusalén. Por eso vieron ustedes que por detrás estaba el templo de la roca. Se crea una mezquita. ¿Sí? Esta mezquita que ustedes lo vieron en el video, ¿no? O sea, en el mismo lugar se crea la mezquita. Ahí, el templo de la roca. ¿Ok? Porque todo ya es musulmán. Y los judíos, pues, salieron despavoridos. Luego, voy a avanzar muy rápido. Luego ya estamos en el siglo XIX. Esta parte de acá, la parte de acá que era musulmana, el imperio musulmán ya desaparece. Y luego esta parte se convierte en británica y parte del imperio británico. Pero claro, ya todos los musulmanes estaban viviendo en Jerusalén. Y los británicos abren el espacio para que con el Tratado de Balfour, vamos a ponerlo acá, los judíos regresen a Jerusalén, que ahora ya lo llamarán Palestina. Los judíos empiezan a regresar a la tierra prometida. 1917, empiezan a regresar a la tierra prometida. Pero esto fue porque el imperio británico les permitió que regresen a la tierra prometida. Luego pasará lo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los judíos son perseguidos y una de las son matados, ¿no?
casi 6 millones de judíos en el régimen nazi. Y uno de los argumentos que sale es, claro, les perseguían a los judíos porque no tenían un país que les proteja, no tenían un Israel que les proteja. Y en 1948 se crea finalmente el Estado de Israel. Pero no se crea solo el Estado de Israel, sino que se crea dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. El uno para los judíos, el otro para los árabes. Los judíos aceptan rápidamente, pero los árabes no lo aceptan. Dicen, no, queremos a los judíos fuera de aquí. Y estas son, miren, 1946 la mayor parte era de judíos, 1947, cuando este era el plan de las Naciones Unidas, y en el 48 se crea el Estado de Israel. Palestina no acepta, los árabes no aceptan, y dicen, no, queremos que sean todos, que se vayan. Y luego Israel empieza a crecer y sigue creciendo, y ahora casi todo es de Israel. Ahora, supongo que ustedes han escuchado el conflicto Israel-Palestina, que es un conflicto lo que quieran que hayan escuchado. Pero este conflicto no es un conflicto únicamente por tierras. De hecho, es lo más insignificante, porque este es un lugar que era muy desértico. Cuando Israel ya lo empieza a ocupar, pues se convierte en una potencia mundial. Pero es un conflicto religioso histórico que no se lo puede retroceder únicamente al siglo XX. Por eso he ido tan rápido para mostrarles esto. Ya estamos estamos en 1948, ¿no? Porque muchos de ustedes escuchan el conflicto Israel-Palestina, es que los israelitas, lo que sea. Y claro, revisamos siempre desde 1948, cuando se crea el Estado de Israel. Pero este es un conflicto milenario, que retrocede incluso hasta Abraham. Y ahí, para responder lo que me estaba preguntando Jocelyn, ¿por qué dejan los musulmanes que son parte? Jerusalén está dividido en 4. Uno tiene la administración judía, otro tiene la administración de los árabes, y hay en 3, pues, una administración internacional que lo gobierna las Naciones Unidas. Bueno, ¿por qué no dejan los musulmanes que se hagan excavaciones en ese lugar? Porque saben que ahí estaba el templo de Jerusalén, y mostraría con mucha claridad que los primeros habitantes de esas tierras fueron los judíos y no los árabes. Porque ellos están diciendo desde antes, no, esto es una tierra árabe, esto es de nosotros, o sea, queremos que los israelitas se vayan, esto es nuestro. Pero eso mostraría, pero o sea, hay mucha otra evidencia, ¿no? No es que solo hay eso, hay mucha otra evidencia, pero mostraría una vez más que los primeros habitantes que estaban en esas tierras eran los judíos. Por eso no les dejan. ¿Sí me explicó, Jocelyn? Sí, Luis, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta acá? Y termino con los hebreos, ya. Terminamos allí. No estamos pues, quedando mucho tiempo. ¿Alguna pregunta de los hebreos antes de pasar a otra cosa? Bien. Vámonos a los hititas. Tenemos 2 o 3 más que revisar y luego empezamos ya con el Imperio griego. Los hititas viven más o menos entre el año 1700 a 1200. Sí, claro, desde el siglo XVII al siglo XII
aunque 1700 pues, es el inicio, es el final del 18, inicio del 17, ¿no? Aquí tenemos un mapa, está muy bien para poderlo ver. Los hititas, sobre todo, son muy característicos por su tecnología de guerra. ¿Sí? Los hititas habían utilizado ya, habían construido carruajes para la guerra, habían utilizado animales de carga como los caballos para la guerra, ¿sí? Vendían sus instrumentos de guerra a otras naciones y se acentúan sobre todo en una capital que se llama Hattusha. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Bueno, acá está Hattusas, da lo mismo. ¿Sí? Está justo acá. Ustedes lo pueden ver ahí donde está el mouse. ¿Alguien me puede decir qué país es ahora esta región de aquí? Acá está Canaán, acá está Israel, ¿no? Acá está Egipto, acá está la península arábica. ¿Alguien sabe qué país es este que está aquí? O sea, actualmente, ¿qué país es? Turquía. Muy bien, sí, bien, Sebastián, Turquía. Abramos un mapa. Bien, este Ecuador. Estamos en un mapa real, ¿no es cierto? Del Google Maps, que siempre es muy útil. Bien, aquí estamos, ¿no? Esta región se llama la región de la Anatolia, donde está Turquía. O sea, acá está Israel, acá está Egipto, acá está la península arábica, Turquía. Entonces, allí se acentuaron los hititas. ¿Ok? Entonces, principalmente eran una cultura de guerra, que vendían los instrumentos de guerra, que habían utilizado animales de carga, de hecho, como para la guerra. Y que, pues, si ustedes se dan cuenta, desde 1700 a 1200, aunque es bastante tiempo, 500 años, pero comparada con las otras culturas, es poco tiempo. No es mucho. Comparada con los hebreos, pues ni digamos, hasta ahora ya hebreos. ¿No? Comparada con los babilonios, pues los babilonios tuvieron dos épocas dos épocas de oro, que sumando las dos te darán unos 2000 años. ¿Sí? Y la época de los sumerios, pues ni digas, ¿no? Los sumerios casi otros 2000 años más. O sea, los hititas, aunque fueron muy fuertes y pues, sí estuvieron ahí casi 500 años, pues no tienen tanta trascendencia como las otras, pero de todas maneras son importantes. ¿Ok? Vámonos a otro. No nos vamos a demorar mucho en esto. Vámonos a los fenicios. Fenicios siglo XII y XI. Estos sí duran poquito. Casi nada. Bien, ahí está. Los fenicios que en nuestro mapa, miren, sería, los muestro, sería justo esta región de aquí. Desde el norte de Israel, más o menos, ¿sí? Por el lado de Líbano y de Siria. ¿Sí? La diferencia de los fenicios con el resto de culturas es que los fenicios eran sobre todo pescadores. Era una cultura marina.
Es decir, que estaban no dados a la guerra dentro de la tierra, no conquistar tierra, no, no, no. Los fenicios no eran dados a la guerra, no eran como los hititas, no, no. Estos eran dados al comercio, y que era lógico. ¿Por qué al comercio? Porque están cerquita de todas las mayores culturas que hay en Mesopotamia. Entonces coges una cosa de acá, lo vendes al otro lado, lo vendes en Chipre, no, me voy a vender en Lipis o en Cartago. Y si ven acá, todo esta liñita un poco, aunque los fenicios sí se concentraron en este lugar, pero toda esta línea roja es donde hacían comercio. Eran los mejores comerciantes que teníamos pues en la historia antigua. Los fenicios son los que crean por primera vez una cultura, esto es importante, no es que crean por primera vez el vino, pero sí una cultura vitícola, es decir, una cultura del vino, porque producen vino no únicamente para consumirlo, sino para venderlo. Sí, el vino lo empiezan a vender y se empieza a vender, son especialistas en vender vino, lo empiezan a vender en todas las regiones del Mediterráneo. ¿Y a quién no le gusta un vino, no? ¿A quién no le gusta un buen vino? En este último viaje que estuve en Quito, pues nos invitaron después a almorzar y es una universidad que yo quiero mucho porque pues ahí encontré mucho apoyo. Yo estudié allí una parte del pregrado en la San Francisco y entonces, claro, estaban los fundadores de la universidad, sobre todo uno, Carlos Montúfar, a quien le tengo mucho aprecio, porque yo no tenía, pues, ni siquiera en familia no es que tenía dinero para pagar una universidad tan cara, pero mis papis lo habían intentado y hablaron directamente con el fundador, con el rector, que era, o vice, pues en ese entonces era el canciller, Carlos Montúfar, y recuerdo que tuve yo una entrevista personal con él. Les estoy hablando cuando era chiquitico, ¿no? O sea, 19 años, más joven que ustedes. Y él me dijo, bueno, vamos a probarte, vamos a tener un semestre contigo, si todo va bien, y te apoyamos en todo. Y fue así, me dejaron un semestre, mi promedio del primer semestre fue 4/4, porque allá las notas son sobre 4 puntos. Y después tuvimos una reunión después del primer semestre, me dijeron, muy bien, me dieron pues beca completa, luego ellos mismos me enviaron a Estados Unidos, por eso soy muy agradecido de esa universidad. Pero bueno, o sea, ¿por qué les cuento esto? Porque en esta última reunión, pues en esta charla que di, nos invitaron a almorzar y todo, y me acordé que claro, dentro de las clases que nosotros tomábamos, había una clase que se llamaba, que era cultura gastronómica, donde te enseñan a comer los diferentes estilos en el mundo. Claro, te enseñan a comer como con toda la, y todo el protocolo, ¿no es cierto?, del uso de utensilios, si vas a una comida francesa o una comida portuguesa o lo que sea, cómo funcionan los utensilios. Pero también en una de estas clases nos dieron como, pues, una introducción de cómo catar vinos, es decir, cómo se ve un buen vino, cómo debe oler, cuáles son las características de un buen vino. Y claro, lo primero que te enseñan ahí es que el vino salió de la cultura fenicia, o sea, de acá, de donde estamos viendo. No porque las otras culturas no hayan tenido vinos, no, no, sí habían vinos, claro, los hebreos ya tenían vinos, de hecho, te encuentras que Noé se había emborrachado con un vino que la familia había hecho. Bueno, pero son los primeros que comercian el vino, que tienen una producción grande de vino y que lo comercian. De hecho, este vino llega al Líbano, Argelia, a Túnez, que son todos los países que están aquí en el norte de África, ¿no? Grecia, Italia, España, Portugal. ¿No se han preguntado ustedes por qué los mejores vinos vienen de Italia, de España? Pues sale de acá, sale justamente de acá, ¿no?
Los fenicios también tienen ya un alfabeto. Y este alfabeto es muy diferente al alfabeto que habíamos visto antes. ¿Se acordarán ustedes que nosotros habíamos dicho que el lenguaje era un lenguaje, iconográfico? Sí, Mónica, recién veo lo tuyo. Sí, justamente eso, ¿no? Sobre el alfabeto. La empresa, sí, bueno, o sea, los fenicios, es que los fenicios comercian mucho, pues, con las otras culturas. Las otras culturas también comerciaban, sí, sí, pero cuestiones artesanales, cuestiones de guerra, pero el vino, pues, los fenicios, ¿no? Está muy bien, Mónica, y esto es lo que acabas de decir sobre el alfabeto, ¿no? Esto es lo que estamos viendo acá. Hay una diferencia importante. Mientras los sumerios, por ejemplo, tenían un alfabeto iconográfico, y ustedes recordarán que lo habíamos mencionado acá, que tienes iconos, ¿no? ¿Cómo dices ser humano? Bueno, va a ser dos piernitas allí y dos bracitos, y digo, este es un ser humano. Pero son iconográficas. Los fenicios ya no tienen un alfabeto iconográfico, ¿sí? Sino que ellos ahora construyen un alfabeto fonético. Esto es importantísimo para el desarrollo del lenguaje, pero es trascendental para el desarrollo del lenguaje. Imagínate tú que quieres decir a tu peor es nada, que quieres decir tus ojos son como los de un lucero que se encienden en la noche y lanza el palpitar de mi corazón por medio del cual moriría si no te veo una noche. Di eso de forma iconográfica. Es muy difícil, ¿no? Que te pongas un poco... Sí, sí, pero eso solo para mi esposita, ¿no? Bueno, ni tanto. O sea, mi esposa me dice, tú eras muy romántico cuando estábamos solteros, ahora ni un poema, pero solo te dedicas a otras cosas, ¿sí? Bueno, ya le escribiré, le decía, tengo ahí pendiente una tarea, algún rato. Pero bueno, yo decía, di eso con iconos. Es difícil, casi imposible, ¿no? O por lo menos, imagínate yo en la charla que yo estaba diciendo y decía, para llegar a un entendimiento del liberalismo tienes que basarte en un ente ontológico, y este ente ontológico solo puede ser posible de alcanzarse si te encuentras un espacio metafísico por medio del cual reconoces la entidad todopoderosa. Ponlo eso en iconos. Muy difícil, muy difícil. Necesitas un alfabeto fonético, tal como lo tienen los fenicios. No hay otra forma. Por eso el desarrollo, uno puede entender luego cómo tienes un desarrollo de la filosofía. ¿Quiénes son los que desarrollan la filosofía? Los griegos. Pero porque ya los alfabetos de las otras culturas también empiezan a ser fonéticos, ¿no? O sea, basados en letras. Sí, Michelle. Listen, buenas tardes. Una pregunta. Estoy viendo en el alfabeto que nos están compartiendo y me doy cuenta que no tiene las vocales. Muy bien, sí, no hay vocales. Las vocales aparecen después. Sí, eso es verdad. Déjame, lo pongo en el de acá. Acá tienes las vocales, ¿no? Estas aparecen un poco después y son añadidas un poco después. Y no pasa solo en este alfabeto, también pasa, por ejemplo, en el alfabeto de los hebreos. En el alfabeto hebraico, en el que acabamos de ver esta cultura hebrea, tampoco estaba basada en iconos, estaba basada en
en un alfabeto fonético, estaba basado en letras. Y el alfabeto de los hebreos no tenía tampoco vocales. Las añadieron un poco después. Por ejemplo, dame un segundo allí, Ronnie, ya te noto acá. Por ejemplo, el nombre de Yahvé, porque lo estoy escribiendo mal. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Este es el Yahvé tal y cual es descrito en el alfabeto hebraico. Después le añadieron las letras. O sea, este es tal como está acá. Así está escrito en el alfabeto hebraico. Después le añadieron puntitos para poner las vocales. ¿Y por qué tuvieron que poner vocales? Porque no se sabía muy bien cómo pronunciarlo. Entonces era Yahvé, otros Jehová, pero era medio parecido. Entonces, ya cuando ves el nombre de Yahvé, por ejemplo, pon los punticos, que son las vocales. Déjenme ver si es que lo encuentro acá. Acá está, mira. Este es Yahvé ya con vocales. Y este es Yahvé sin vocales. ¿Sí ven la diferencia? Pues lo mismo pasó con el alfabeto de los fenicios. No había necesidad de vocales, sino que se preentendía que había una vocalización común, pero luego lo tuvieron que añadir. Gracias, Michelle. Ronnie. Bueno, profe, estaba escuchando que hay distintos tipos de alfabetos, pero en el alfabeto fonético es claro que se van más por el sonido, pero ¿cómo hacían esas representaciones? ¿Se basaban más en las acciones que hacían dentro de la sociedad o era más por más los sonidos? Eso que yo me pregunto. No, claro, está bien. Esto no tiene ya nada que ver con la parte iconográfica. No. O sea, esto tiene que ver con un desarrollo propio de la cultura para armar palabras con garabatos. No, este alfabeto, si ven que tiene mucho con el nuestro, hay muchas letras que se parecen al nuestro, pero pon el alfabeto, por ejemplo, el alfabeto árabe. Déjame lo pongo acá. Mire el alfabeto árabe, ¿no? Pues ya nada. Tiene nada que ver con el anterior. Los números arábicos sí, eso sí, porque son los mismos que utilizamos nosotros. Pero ya nada tiene que ver con el anterior. Y no solo eso, miren, lo mismo pasa con los números. Imagínense los números romanos, ¿no? Supongo que ustedes lo han visto en la escuela o en el colegio. ¿Sí? Pues llegas al 100 o al 1000 y la cosa, pues, más o menos la puedes identificar. Pero pasas del 1000, olvídate. Olvídate. Hazme una operación, por favor. 400.250 dividido para 15. Y solo van a utilizar números romanos. ¡Ja! Ahí les quiero ver. A ver, hagan una pequeña operación, ¿no es cierto? 350 por 12. Eso es chiquita, ¿no? Es una operación chiquita, no es gran cosa. De hecho, es como algo que un niño de 12 años te lo puede hacer. Pero en números romanos pero casi imposible. O sea, imagínate. Por eso hay que cambiarlo, ¿no? O sea, y luego tienes que hacerlo con los números arábicos, porque es fácil. Manejar los números arábicos es facilito. Y por eso se puede desarrollar las matemáticas. Y por eso el lenguaje puede desarrollar las ideas. La filosofía aparece en Grecia. No es casualidad. No es casualidad.
sino que ya tienes todo un aparataje estructural del conocimiento con el cual puedes hacerlo, ¿no? Tienes el lenguaje, tienes los números. Bueno, Roma déjalo por de lado, pero tienes los números, o sea, puedes ya hacer matemáticas. ¿Dónde sale el álgebra? Imagínate en el imperio árabe. Ahí sale el álgebra, en el imperio musulmán. Porque claro, hacer cálculos con esto, pues, imposible. Imposible. Ok, entonces tienes, ¿no es cierto?, los fenicios comerciantes, tienes el alfabeto, son los primeros que también, bueno, empiezan a comerciar diferentes textiles y estos textiles ya vienen con colores. Ya no es un textil, vamos a ponerlo acá. Ya no es un textil pues simplemente algo grueso allí, feo y que pues los hebreos lo utilizaban. No, no. Ahora los fenicios tienen diferentes formas de ser textiles, unos un poco ya no solo de lino fino, sino ya tienes otras formas de hacer textiles y le pusieron color. Esto es hermosísimo porque resulta que de acá tienes ya textiles de diferentes colores, mira, que se van comercializando y a la gente le parece novedoso, ¿no? A las otras culturas, mira qué hermosa esta tela con la cual podemos hacer otras cosas. Bueno, ¿de dónde sale esto? De los fenicios, ¿no? Y sí, también no, pues a ver, no eran una civilización de guerra, no, no lo eran. Pero sí comercializaban productos de guerra, porque eran comerciantes, ¿no? Sobre todo comerciantes. Ok, vamos a quedar allí, porque se nos ha pasado el tiempo. La próxima vamos con la última, que son los egipcios, y empezamos con Grecia. Entonces, déjenme... voy a abrir aquí. Ok, voy a abrir la asistencia. Terminamos y nos vamos. Nos vemos el miércoles. Ronnie, Presente. Clever, Presente, profe. gracias Jocelyn, Presente. gracias Luis Felipe, Presente, profe. gracias Natalie, Presente. gracias Yesenia, Presente, profe. gracias Edgar, Presente, profe. gracias Denix, Presente, profe. gracias Francis, Presente, profe. gracias Mónica, Presente, profe. gracias María Belén. María Belén. Presente, Licen, disculpe. Ok, gracias Kevin. Presente, profe. Gracias Camila. Presente, Licen, buenos días. Buenos días Julio Andrés.
Presente, profe. Gracias. Diana Patricia. Presente, profe. Gracias, Alexander. Alexander, si estaba por ahí. Daniela. Presente. Gracias, Tatiana. Presente. Gracias, Jonder. Presente, profe. Gracias, Alex Darío. Presente, buenas tardes. Gracias, Denis David. Denis. ¿No está? Kevin. Presente, ya creo que se conectó el compañero Mosquera y también te quiero hacer otra preguntita, pero referente a lo que es la novela de 1984. Disculpe. Ok, Sebastián, hazme la pregunta mientras voy viendo. Kevin. Kevin no está. ¿Todo aquí se? Sí, Sebastián. Sebastián, ya te vi. Ajá. Perdón. No, sí está atendiendo, no lo escuché. Yadira, la última. Presente, Lice. Ok, Lice. gracias. Ok, Lice. te escucho, Sebastián, dale. Es referente al eslogan del partido. O sea, no es cierto que la guerra es la paz, esto podríamos referirse o podemos hacer referencia a lo que es, si quieres la paz, prepárate para la guerra. La libertad es la esclavitud, y como que no llego a reconocer muy bien a qué se refiere y la ignorancia es la fuerza. No sé si me podría dar un ejemplo, porque con la guerra es la paz podríamos dar un ejemplo que es lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania. Los rusos dicen que están liberando a este país por lo que está sucediendo con los nazis, etcétera. Pero con los demás como que sí me queda un poquito referente o conocer al respecto lo que es la libertad y lo que es la esclavitud y qué es la ignorancia o que estamos ignorando para que esto sea la fuerza. Ok, bien. Lo voy a hacer un poco rápido, Sebastián. Denis, ya te vi, ya te puse. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Lo que pasa es que este es el contexto de la Unión Soviética. Lo que está pasando acá es que están cambiando el significado de las cosas. Entonces, yo entiendo que podamos compararlo con Sun Tzu o lo podemos comparar con Rusia, pero no. Este es un contexto diferente, ¿no? Estamos cambiando las definiciones. Ya la guerra ahora va a ser el amor o la paz. ¿Sí? La verdad. O sea, todo estamos cambiando de definición. ¿Y qué es lo que significan ahora estas nuevas cosas? Pues lo que el poder diga que significa. ¿No te parece o no les parece como muy similar a las cosas que vivimos ahora? El intento de cambiar definiciones. Acaba de salir un documental recién, hace una semana, un documental que me pareció extremadamente buenísimo, que se llama What's a Woman? ¿Qué es una mujer? Y entonces el que está haciendo el documental les está preguntando a todos estos ideólogos de género que dicen que, bueno, que el género no tiene que ver con el sexo, sino que es lo que tú te percibas o autopercibas y bla, bla, bla. Pues le está preguntando, bueno, ¿y qué es una mujer? Y nadie puede dar una definición, nadie. Claro, porque han cambiado tanto el significado que ya nadie sabe qué es una mujer. Es el mismo intento de cambio de significado en 1984. Pero Sebastián, hazme acuerdo de la próxima clase y lo conversamos un poco más. Alexander, ¿algo más? Iba a decir presente, se colgó feo y me tocó reiniciar el router. Sí, ya te había puesto. Listo, chicos, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Gracias, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.